Después del aullido, nadie volvió a caminar igual. No fue algo que acordáramos, pero la distancia entre nosotros se redujo casi sin que lo notáramos. El sendero se estrechaba a medida que avanzábamos y los troncos, torcidos y oscuros, parecían inclinarse hacia el centro, como si quisieran cerrar el paso. La niebla se había vuelto más densa a ras de suelo, acumulándose entre raíces y hundimientos, desdibujando los contornos y haciendo que cada paso requiriera una atención exagerada. Aokigahara no es un bosque ruidoso. Lo que inquieta es precisamente lo contrario, su capacidad para absorber el sonido hasta dejarte solo con tu respiración. Aoyama Misaki caminaba delante con la misma firmeza de siempre. No dudaba en ningún cruce improvisado. No examinaba marcas en los árboles. No parecía orientarse por referencias visibles. Simplemente avanzaba. Esa seguridad que al principio nos había tranquilizado empezaba a resultarnos incómoda. Era como si no necesitara buscar el camino, porque el bosque ya se lo hubiera enseñado. Mar rompió el silencio con una exhalación algo exagerada. Dijo que necesitaba parar un momento. No dijo en tono de broma ni desafío. Fue algo cotidiano, humano y casi tranquilizador en su normalidad. Se aportó unos pasos del sendero, no más de 5 o 6 metros, buscando un tronco ancho que lo cubriera, ya sabéis para qué. Lo vimos claramente. No desapareció entre la vegetación ni se internó en una zona cerrada. Sencillamente se colocó detrás de un árbol cubierto de musgo oscuro con la corteza húmeda y rugosa. El gesto fue tan normal que nadie le dio importancia. Lia apartó la mirada con discreción. Kenji bajó los ojos. Y yo me quedé observando el entorno mientras la esperábamos, más por inquietud que por prudencia. El bosque estaba completamente inmóvil. No había viento, ni aves, ni insectos. Solo el sonido leve y ridículamente humano de alguien orinando contra la tierra húmeda. Ese sonido se interrumpió de golpe. O sea, no fue como cuando alguien termina, sino como si lo hubieran cortado. Esperé un segundo. Pensé que estaría ajustándose el pantalón. No hubo ningún movimiento, ningún roce de tela y ninguna pisada. Lia murmuró su nombre con cierta impaciencia, pero la impaciencia duró poco. El silencio empezó a pesar. Kenji fue el primero en acercarse al tronco, y yo lo seguí. Rodeamos el árbol casi al mismo tiempo, y el espacio detrás estaba vacío. No en el sentido de que alguien se hubiera escondido mejor, sino vacío de manera absoluta. No había huecos, ni desniveles, ni sombras profundas donde pudiera ocultarse un cuerpo. El suelo estaba hablando y mostraba con claridad la última huella de su bota, profunda y definida. A unos centímetros, la tierra aún oscura donde había estado aliviándose, el vapor leve seguía ascendiendo, pero no había ninguna otra marca. Las huellas llegaban hasta el punto exacto donde debía estar él y ahí terminaban. No había pisadas de salida, ni arrastre, ni salto, nada que indicara que se hubiera movido después de apoyar el último pie. La tierra no estaba alterada, el musgo no estaba aplastado, las hojas no estaban desplazadas. No había nada. Durante unos segundos nadie habló. Lo que yo sentí no fue un miedo inmediato, sino una resistencia mental a aceptar lo que estaba viendo. Eso no podía ser. Busqué explicaciones ridículas, que hubiera corrido en silencio, que se hubiera agachado, que hubiera encontrado un hueco invisible. Pero el espacio no lo permitía. No había escapatoria física posible sin dejar rastro. Entonces el aire cambió. No fue viento ni brisa, fue como una presión. Un leve crujido resonó por encima de nosotros, alto entre los troncos. No era el sonido de una rama cayendo, era algo que se desplazaba con peso, pero sin tocar el suelo.
Levanté la vista y solo vi la maraña de ramas oscuras y niebla suspendida. Sin embargo, el sonido continuaba, lento, calculado, moviéndose de un árbol a otro, como si utilizara puntos de apoyo que no podíamos ver. Lia empezó a respirar más rápido. Kenji giraba sobre sí mismo buscando un movimiento, una sombra, algo tangible contra lo que enfocar el miedo. Y yo seguía mirando el suelo, incapaz de apartar la vista de esa última huella que no continuaba. Fue entonces cuando entendí algo que me heló más que cualquier aullido. No había habido lucha ni resistencia. No había habido tiempo. Nos giramos hacia Misaki. Ella no había corrido hacia nosotros, ni mostraba sorpresa, y no preguntó lo que había ocurrido. Ella observaba el punto donde Bar había estado con una expresión serena y solemne. Ella no parecía preocupada, sino que aceptaba un hecho previsto. Cuando habló, por fin lo hizo con la misma calma con la que había anunciado que no estábamos solos, y nos dijo que no los llamáramos, que hacerlo no serviría de nada. Ni gritó ni mostró un drama, simplemente afirmó algo que ya sabía. Y en ese instante comprendí que lo ocurrido no había sido un accidente ni una pérdida en el sentido humano de la palabra. El bosque no había reaccionado a una provocación reciente. Había ejecutado algo decidido antes de que cruzáramos el puente. Y Mark no se había perdido. Había sido tomado. Y el sonido que aún se desplazaba entre los árboles no era una amenaza improvisada, sino la confirmación de que aquello que habitaba Aokigahara nos estaba midiendo uno por uno. Al final seguimos caminando. Y no porque quisiéramos, sino porque quedarse quieto en aquel lugar empezó a sentirse como una invitación. Y amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os esté gustando, ¿no? La tensión va creciendo. Si os gusta, pues valorar seguirme, darle like y compartir. Hasta otra.